Tengan todos muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de ciencias naturales. Y en esta ocasión, pues vamos a seguir con el tema número 4 de la unidad 5, que es cómo cambia nuestro cuerpo. Primero, un poco para recordar, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Algunos de los hábitos que necesita, bueno, que nuestro cuerpo realiza para poder eliminar algunas secreciones del cuerpo, ¿verdad? O excreciones. Y veíamos, ¿verdad? Recordando un poco que estuvimos viendo sobre el sistema lagrimal, estuvimos viendo sobre el oído, la piel, quieras o no, también el sistema urinario, el sistema digestivo, que de alguna u otra forma también excreta eh, algunos de los desperdicios que nuestro cuerpo ya no necesita o algunas de las sustancias que ya no son importantes para nuestro cuerpo. Entonces, siguiendo la temática de ese día o de la clase pasada, vamos a continuar en esta clase. Pero antes de iniciar, recordemos siempre, ¿verdad? Que vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, nos vamos a disponer en actitud de oración y vamos a dirigirla. Y vamos a decir, Señor Jesús, te damos las gracias por otro día más de vida que nos has regalado. Gracias te damos por permitirnos estar en clases. Gracias por los alimentos, por el hogar, por la familia, por la salud. Te pedimos que nos des sabiduría, inteligencia y discernimiento para poder entender la clase y sobre todo pues poder aprender algo nuevo. Bendice a nuestros padres, a nuestros profesores y permítenos seguir siendo personas de bien. Amén. Gracias. Entonces, vamos a disponernos ya con nuestra clase. Mil disculpas las del caso, ¿verdad? Porque este día pues tenemos reunión de profesores para planificar ya el cierre, ¿verdad? Del año escolar y pues no podemos tener la clase en vivo. Sin embargo, ustedes vayan viendo el video y pueden regresar aquí, ¿verdad? Los comentarios escribir, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, y a la brevedad posible, pues vamos a tratar de resolverlo. Recordando un poco, ¿verdad? Ya veíamos de que teníamos un sistema, uno de los tres más o menos principales sistemas de excreción que tenemos en nuestro cuerpo. Ya veíamos, ¿verdad? El sistema renal, que tenemos, ¿verdad? Los riñones, cómo se purifica la sangre, cómo absorbe los elementos y cómo los disponen los desechos por medio de la orina. También veíamos lo del sistema lagrimal, ¿verdad? Que el ojo secreta ciertas sustancias para limpiar también la vista y poder evitarnos también enfermedades, ¿verdad? O algunas interferencias que podamos tener en nuestros ojos, como las famosas basuritas, ¿verdad? Que se nos provoca una alteración visual. Y también teníamos o veíamos lo que es las excreciones del oído, ¿verdad? El cerumen que se produce para evitar que lleguen ciertas cosas a nuestros tímpanos y puedan dañar el sistema auditivo. Eso así a grosso modo para recordar lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y bueno, y como dice el tema, ¿verdad? Algunos de los hábitos que nosotros necesitamos saber para mantener limpio, ¿verdad? Higiénico nuestro cuerpo y poder eliminar aquellas excreciones, pues sabemos de que seguramente hemos escuchado en la radio, en la televisión o incluso cuando vamos a pasar consultas, ¿verdad? Que la unidad de salud, o más bien dicho, el Ministerio de Salud, nos dice o pone alerta a la población para que tratemos de controlar, tratemos de reducir o evitar ciertas enfermedades. Y las más comunes que nosotros podemos evitar, pues, como veíamos en el caso de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿verdad? Como la fiebre tifoidea, la diarrea, los vómitos, y estos se pueden difundir, ¿verdad? Con ciertos mensajes en las comunidades. Vemos que hay campañas de la untadita, vemos también que hay campañas de fumigación y también uno, ¿verdad? También hay campañas de entrega de puriagua y uno también en sus casas, pues sanitizar, ¿verdad? Todo el tiempo, no solo por la pandemia, sino que es necesario, pues sanitizar todo el tiempo para evitar estas enfermedades.
¿Qué pasaría si nosotros no seguimos estas disposiciones o reglas, verdad, que nos da el Ministerio de Salud? Pues obviamente se producen brotes y esos brotes locales luego se convierten en epidemia, ¿verdad? Que es a nivel local, de colonia, de municipio, incluso hasta de país, y se convierte en pandemia pues cuando ya se distribuye en muchos países y en todos los continentes, como es el caso del coronavirus. Entonces, algunas de las recomendaciones que debemos de seguir para ayudar a limpiar las secreciones de nuestro cuerpo, primero es evitar hacerlo al aire libre, ¿verdad? Para evitar enfermedades a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros, por ejemplo, ahí vemos la imagen, ¿verdad? De que vemos un hisopo que se lo introducen en el oído y generalmente pues se empuja, ¿verdad? Lo que hablábamos la vez pasada, el cerumen hacia el tímpano. Entonces, cuando ya se saca este hisopo, lo que hace la gente es tirarlo a la calle o tirarlo en lugares públicos. También otra cosa es que cuando utilizan pañuelos, papel higiénico, ya sea para taparse, para limpiarse, por estornudar, toser o vomitar incluso, lo que hacemos muchas veces es tirarlo, ¿verdad? Al aire libre. ¿Y qué provoca esto? Obviamente enfermedades, porque las ratas, las cucas, incluso también las moscas llegan, muchas veces lo ocupan de hospedero, es decir, de casa o de hábitat para la reproducción de nuevos eh, plagas y obviamente luego se llegan a contaminar hacia nuestros hogares. También otro aspecto muy importante y que no es correcto hacerlo es hacer sus necesidades biológicas en lugares públicos. La gente muchas veces cuando son conciertos, ferias, rodeos, incluso así en la vida cotidiana, la gente utiliza árboles, las aceras, las cunetas para hacer sus necesidades biológicas, como orinar o hacer pupú. Esto no se debe hacer, primero porque no es correcto, ¿verdad? Y segundo, pues porque al depositar estos desechos al aire libre y cuando ya entra en contacto con el sol, empiezan a generar mal olor. O sea, ya en ustedes sentido ese olor, ¿verdad? Cuando vamos a una esquina y algunos bolitos están por ahí, ¿verdad? Y se han orinado en un cierto lugar y cuando ya entra el sol se siente un mal olor y eso generalmente, como son gases que al entrar en contacto con el calor se van generando, ¿verdad? Más con las heces, que más que todo en las heces nosotros liberamos metano. Entonces, que es un gas que quieres o no, en altas concentraciones es tóxico. Entonces, esto empieza a generar daños al ambiente y empieza a atraer insectos como las moscas, o mosquitos y otros insectos y al final pues causan enfermedades como son la tifoidea u otras enfermedades. Entonces es importante, ¿verdad? Que tomemos conciencia que no es adecuado pues depositar o hacer nuestras necesidades biológicas en lugares públicos, lo cual no es correcto, ¿verdad? Y tampoco es muy agradable. Otra de las cosas que nosotros debemos de hacer, o otro hábito que tenemos que tomar en cuenta, es de que al toser o estornudar debemos taparnos la boca, ¿verdad? Ya sea con un pañuelo, una mascarilla y también poner nuestro codo, ¿verdad? O antebrazo para proteger a los demás de un contagio, evitar la propagación. Ya lo vemos hoy en día, ¿verdad? Con esto del coronavirus, muchas veces son micropartículas de saliva las que generan estos contagios, ¿verdad? A veces nosotros no lo percibimos y no estamos conscientes porque no lo vemos, pero cada vez que nosotros hablamos, liberamos ciertas partículas de saliva. Entonces, por eso nos dicen y nos recomiendan siempre a cada momento que debemos de taparnos la boca, debemos de usar mascarilla e inmediatamente, ¿verdad? Después de haber tenido esta acción de toser o estornudar, debemos lavarnos las manos o utilizar alcohol, ya sea líquido, ya sea en gel, para evitar, primero, para asegurarnos que nos estamos liberando de cualquier germen o bacteria, ¿verdad? Y segundo, porque si vamos a tocar a otra persona o vamos a disponernos de alimento, etcétera, también evitemos esos contagios. Yo creo que son como cuidados básicos o cosas que nosotros debemos de saber con esto de la pandemia, ¿verdad? Y que cada rato se nos recomienda en los establecimientos de salud y en los medios televisivos, ¿verdad? Las noticias.
Bueno, eso más que todo con el tema 4 sobre los hábitos higiénicos, ¿verdad? Ahí la tarea que queda es poder tomar, ¿verdad? La página 121, responderla a la 123 sobre cómo debemos de excretar, ¿verdad? Sabemos de que nosotros tenemos una pequeña exposición, pero esa la vamos a hacer, ¿verdad? En la próxima clase debido a esta contratiempo, ¿verdad? Con la reunión. Entonces, lo vamos a dejar pendiente para la otra clase. Entonces, ahora vamos a continuar con el tema número 5, siempre de la unidad 5, ¿verdad? Y es sobre los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos. Ahora bien, ¿cuántos hermanos nosotros tenemos? Por ejemplo, yo tengo una hermana, un hermano. Entonces, y en nuestra familia en total somos 5, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, ahí ustedes comentan, ¿verdad? Igual en el libro, en la página 124 está la respuesta si tienen hermanitos o no en clase. ¿Qué conocemos nosotros sobre los órganos reproductores, tanto masculinos y femeninos? Bueno, saben, bueno, ahí está un ejemplo, ¿verdad? O un esquema. Eh, nosotros generalmente, ahí dice órganos reproductores, perdón. ¿Qué significa con órganos reproductores? Que van a dar paso a una reproducción, a una vida. No dice órgano masculino, masculino, femenino, femenino, ¿verdad? Sino que cada quien su función va, masculino y femenino. Em, Cuando nosotros vamos creciendo, nuestra familia nos dice, ¿verdad? En el caso de los niños, le dicen, ay, es que el niño tiene pajarito, el niño tiene pito, y así un montón de sobrenombres, ¿verdad? Que le dan al miembro masculino. Al igual que el de la niña, le dicen, ay, que el pancito, que la cuquita, que la pupucita, o sea, nombres que no son correctos ni adecuados. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos hacen creer o nos hacen crecer la idea que nosotros es como algo prohibido llamarle por su nombre a nuestros órganos. En el caso de los niños, el órgano masculino reproductor se llama pene y en el caso de las niñas se llama vulva. Estos tienen características y tienen funciones que ya las vamos a ver más adelante. No debemos de tener pena. ¿Por qué? Porque al igual que en nuestro cuerpo tenemos ojos, tenemos cabello, tenemos oreja y cada cosa tiene su nombre, al igual forma estos órganos también tienen sus nombres. Entonces de aquí en adelante no vamos a tener pena en llamarlos por cómo se debe. La vida es un regalo. Y así como los animales, también los seres humanos tienen funciones específicas. Y en el caso de estos órganos, la función principal es la reproducción, aunque obviamente dentro de estos órganos también encontramos ciertas funciones, como por ejemplo hacer pipí, ¿verdad? Que también sirven estos órganos para excretar, y ya lo veíamos la vez pasada a través del uretra, ¿verdad? Entonces, en el caso, bueno, ya lo vamos a ver en otra imagen, que en el caso de los varones la tienen dentro del pene y en las niñas lo tienen en cerca de la vagina, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver cada una de esas partes. Entonces, obviamente, esta función de reproducción ayuda o contribuye a que la especie humana siga reproduciéndose, ¿verdad? Y entonces, y obviamente debe ser o debe de considerarse como algo de respeto, ¿verdad? Cuando observamos todo lo que se necesita para estar vivo, como por ejemplo cada parte de nuestro cuerpo, nuestro sistema respiratorio, el cerebro, el corazón, ¿verdad? Y que todo está en perfecta armonía, no existe, ¿verdad? Algo, otra explicación que aclaren toda esa funcionalidad. Todavía el ser humano, ¿verdad? Por esa duda que tenemos de cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo, todavía siguen haciendo investigaciones para tratar de identificar aquellas diferencias tanto en los niños como en las niñas, ¿verdad? Y aquellas características que son físicas y muchas veces hasta psicológicas, ¿verdad? En la parte del carácter.
Entonces, cuando nosotros hacemos la diferenciación entre órganos, nos referimos al, cuando hablamos de sexo, nos referimos al sexo, es decir, a la característica que identifica al individuo. En el caso de las niñas, el sexo es femenino y en el caso de los niños, el sexo es masculino. Entonces, cada sexo se diferencia con ciertas características. Entonces, ¿qué les decía al principio? Que estamos hablando de órganos femenino y masculino y no hay masculino masculino ni femenino femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario la unión de un hombre y de una mujer para poder crear otro ser humano y que así siga sobreviviendo la especie humana. Obviamente la ciencia ha avanzado tanto que hoy día a través de operaciones hacen inseminaciones, ¿verdad? Es decir, que siempre colocan a través de una operación en el cuerpo de la mujer el, algo de la parte del hombre, ¿verdad? Para poder procrear vida y ya vamos a ver qué es ese algo. Sin embargo, siempre necesitan una parte del hombre y una parte de la mujer para poder crear vida. Y como ya les decíamos, ¿verdad? Estos son los símbolos para identificar el sexo masculino y el sexo femenino. En los hombres, los órganos de los hombres, vemos ahí, son externos generalmente, ¿verdad? Y a diferencia de los de la mujer, los órganos genitales masculinos se pueden observar a simple vista en el caso de los niños, ¿verdad? Cuando están desnudos, tienen principalmente el pene y tienen los testículos. Estos es como los dos órganos principales y los dos están expuestos. Pero dentro de estas dos órganos se encuentran diferentes funciones y ahí los podemos ver, ¿verdad? La vejiga en donde se deposita la orina, también tenemos en los testículos en donde se genera lo que son los espermatozoides, que vamos a ver qué son, y tienen diferentes conductos, ¿verdad? Aquí es donde viene la uretra, ¿verdad? Que viene la vejiga, lo que les decía, y viene a salir aquí en el agujero o orificio principal, que es donde sale el pipí. Y de igualmente ahí se depositan también lo que son los espermatozoides, ¿verdad? Y ahí vemos una cantidad de características, ¿verdad? eh, de- del hombre, ¿verdad? Como la vejiga, también vemos el recto, que es del sistema digestivo. Entonces vemos un sinfín de características que hacen único, ¿verdad? Al hombre. Vamos a unir a la... Bueno, se está... ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué es eso? No sé.
Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? De los órganos genitales masculinos. Y observamos, ¿verdad? Lo que les decía, que en el caso del órgano masculino tiene su propia, ¿verdad? Genitales externos, como ya lo veíamos, ¿verdad? Que el pene, los testículos y cada parte, ¿verdad? De su área, ¿verdad? Permítanme. Entonces, tienen, ¿verdad? Ya veíamos, lo decía, ¿verdad? De la uretra y los testículos donde se generan los espermatozoides. Estos son como las partes externas, aunque también las partes internas, ¿verdad? Que ya vemos que tiene la uretra, conducto deferente, el pene como tal, ¿verdad? Que es el externo, un cuerpo esponjoso que protege el glande, el prepucio, etcétera, ¿verdad? Y ahí están cada una de esas partes. En el caso de las mujeres, la reproducción o el órgano reproductores son externos, como en el caso de la vulva y la vagina. Que en este caso, si nosotros vemos, ¿verdad? Bueno, aquí no se ve la vulva como tal, que son los labios que protegen a esta estructura que vemos acá, pero esta es la vagina, ¿verdad? Donde generalmente salen los bebés. Está un cuello uterino, el útero en donde se desarrollan los bebés, los ovarios donde se fecundan los espermatozoides y estos viajan a través, en los óvulos a través de las trompas de falopio para encontrarse con el espermatozoide. Y el endometrio, pues, es la cavidad que protege al bebé cuando está en el tiempo, ¿verdad? De embarazo, cuando ya no es, cuando la mujer no está embarazada, pues se genera ese endometrio, es lo que se libera en la menstruación. Que esos son temas que más adelante, pues, los van a entender cuando ya, ¿verdad? Más avanzado, ¿verdad? Incluso, pero es ahí donde se genera lo que es la menstruación. Entonces, estos son los órganos internos de la mujer, tiene externos e internos, ¿verdad? Pero más que todos los únicos externos solo son la vulva y una cavidad de la vagina, ¿verdad? Pero de ahí lo demás, todo son internos. Nosotros no lo vemos tan complejo como el del hombre, ¿verdad? Sin embargo, la función que realiza es inmensa. Aquí vemos la parte interna, ¿verdad? De lo que es la reproducción femenina y vemos de un corte transversal, es decir, hacia la mitad, vemos la trompa de falopio, vemos los ovarios, el útero, ¿verdad? La vejiga, en donde les digo que se almacena la orina, la uretra, que es un orificio que está separado de la vagina, ¿verdad? Y donde sale el pipí, el clítoris, que es otro elemento, ¿verdad? O parte del cuerpo femenino, labios menores que protegen la cavidad de la vagina, el labio mayor, que en este caso es la vulva, y aquí, ¿verdad? Otra vez vemos el orificio uretral donde sale el pipí, ¿verdad? Y el orificio vaginal donde les decía que sale el bebé. Aquí está el ano, donde sale o se conecta el intestino grueso, ¿verdad? Que es donde sale el resto, ¿verdad? O excreciones fecales. Y aquí vemos el otro contorno, la vagina, el cuello del útero y etcétera, ¿verdad? Que esto más que todo es la estructura del cuerpo femenino. Entonces, es importante llamar correctamente, ¿verdad? Cada una de las partes de los órganos, ya que obviamente hay siempre, ¿verdad? Que mantener un respeto ante todo. Cuando ya el cuerpo humano ha alcanzado una cierta madurez, una cierta, es decir, edad adulta, y cuando ya las parejas se unen de forma sexual con el fin de la reproducción, bueno, aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? Del órgano reproductor de la mujer, pero ¿qué les decía, verdad? Que cuando los cuerpos, tanto del hombre como la mujer, llegan a una edad madura y se unen, ¿verdad? Con la intención de reproducción, es decir, se unen sexualmente, eh, se liberan óvulos
desde el ovario y empieza la carrera de los espermatozoides. ¿Qué quiere decir esto? Que los espermatozoides van a luchar, tratar de entrar hacia el óvulo. No todos lo logran, es decir, ustedes se han dado cuenta de que hay muchas personas que quieren tener bebés, pero no lo consiguen, ¿verdad? Muchas veces porque los espermatozoides no están desarrollados correctamente, no tienen la madurez adecuada o tienen posiblemente alguna resistencia, ¿verdad? Para entrar al óvulo y así un montón de circunstancias. Entonces, estos son los espermatozoides vistos desde una microscopio 3D y este es el óvulo. Entonces, estos van a tratar de entrar, ¿verdad? Al óvulo para poder gestarse y poder generar una nueva vida. Entonces, él decía que los espermatozoides estaban en los testículos y el óvulo de las mujeres estaba en los ovarios, ¿verdad? Entonces, la unión de esto genera una nueva vida. Y es lo que les decía, que a las personas cuando hacen, que no pueden tener bebés y que se someten a operaciones, tratan de inducir en el óvulo parte de esos espermatozoides. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? De que a través de una operación se trata de inseminar esto en esto. Aquí vemos otra imagen también, ya vista en 3D y de más cerca, ¿verdad? Cómo se trata de ingresar el espermatozoide en el óvulo. Y se ven ciertos pelitos, ¿verdad? O ciertas, como los corales, ¿verdad? En la película de Nemo. Entonces, similar, parecen el óvulo, que son pequeñas vellosidades que protegen al óvulo como tal. Aquí vemos otra imagen también. Vemos que rodean al óvulo y solo el que permite, ¿verdad? O que cumple con ciertas características logra entrar. Aquí vemos algunos, ¿verdad? Que están logrando entrar y cuando logran entrar y sobrevivir y llegar al núcleo, más de uno es donde se desarrollan los gemelos y a veces hasta trillizos, ¿verdad? Y ya vieron de que en aquel cuerpo o aquel órgano reproductor de la mujer tan pequeño, cuando ya está en su época madura y genera vida, pues se genera dentro los bebés. Entonces se va expandiendo. El cuerpo humano tiene esa capacidad tan inmensa de poder estirarse y poder proteger, ¿verdad? Y poder generar una nueva vida. Media vez haya como esa conexión entre espermatozoides y óvulo. Por eso que es difícil, no quiero meterme en controversias con el tema, pero si vemos, hay muchas personas que hoy en día quieren ser homosexuales, lo cual pues es una decisión que cada quien la toma, pero en este caso pues no van a poder generar vida porque para eso se necesita de un hombre y una mujer para generar vida. Entonces, sin embargo, existen otros métodos como son la adopción, ¿verdad? Pero eso se lo dejamos a cada persona. Entonces, hay hábitos higiénicos, perdón, que nosotros debemos de considerar para mantenernos limpios, para mantenernos pues protegidos, ¿verdad? Cualquier enfermedad, porque recordemos que como son parte de nuestro cuerpo y son importantes, pues hay que tener limpios y cuidarlo, ¿verdad? Como al ser una parte que está escondida en nuestro cuerpo, se pueden generar hongos, se pueden generar problemas, ¿verdad? Reproducción de bacterias, entonces lo mejor es de que tengamos un aseo y durante el baño diario, ¿verdad? Lo más recomendable es usar agua y jabón y no olvidar sacar, ¿verdad? Adecuadamente el jabón de la zona, ya sea de las piernas, ya sea de la vagina, de la vulva, y cuando nos bañemos, pues secarlos adecuadamente. Y en el caso que no nos podamos bañar porque no hay agua, o porque no hay un lugar accesible para bañarnos, están las toallitas húmedas, ¿verdad? Y esas toallitas húmedas nos van a ayudar a limpiar cualquier exceso de sudor que nosotros podamos tener, porque nuestro cuerpo suda, en todas las partes que ustedes se imaginen, nuestro cuerpo suda. Entonces, es necesario siempre, ¿verdad? Asear cada una de esas partes y si no tenemos agua, no tenemos agua, pues hay que usar toallitas húmedas, ¿verdad? Para limpiar las áreas principales y evitar que se generen hongos o malos olores.
Entonces, estos genitales, pues al estar cerca, ¿verdad? De la salida de las heces, de las orinas, pues son una parte que requieren total atención, porque en el caso de las niñas, como sabemos, ¿verdad? Está muy externo los órganos reproductores y están cerca al ano. Y si no nos limpiamos adecuadamente cuando vamos a defecar, podemos contraer también lo que son bacterias e infección. Entonces, hay que tener bastante cuidado y ponerle mucha atención, ¿verdad? Al igual que los niños, ellos tienen que limpiar adecuadamente, separar cada pliegue, ¿verdad? De su cuerpecito y eliminar cualquier resto de orina o cualquier resto de secreción que se pueden generar. Pues a medida vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando, va expulsando diferentes secreciones. Entonces hay que tener siempre el cuidado, ¿verdad? De mantenernos limpios y mantenerlo y limpiarlos adecuadamente. Entonces, niños, más que todo esa era la clase de este día. Hay diferentes tareas que hay que realizar en la página 124, 125 y 126. Entonces, en el caso de, bueno, ustedes sabrán responderlo. En el caso de falso y verdadero, pues creo que ya lo dejamos claro, ¿verdad? Bueno, más que todo. Ya dijimos, ¿verdad? Las partes de la mujer, las partes del hombre, entonces ahí solo les queda a ustedes eh, encontrar, ¿verdad? ¿Qué cosas vamos a, por ejemplo, en la sopa de letras, en la página 126, vamos a encontrar palabras vinculadas a la higiene de los órganos genitales, por ejemplo, lavarse con agua y con jabón, limpiarse, secarse, em, eh, qué sé yo, jabón, agua, etcétera. Entonces, otra cosa muy importante, al ser, lo que les decía al principio, ¿verdad? Que al ser órganos que son de mucha importancia para la reproducción sexual, hay que tener cuidado que así como cada parte de nuestro cuerpo, evitar que la gente nos toque sin autorización. Es decir, nosotros debemos de guardar respeto a nuestro cuerpo y nadie, 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 absolutamente nadie tiene obligación ni tampoco tiene el derecho de tocar nuestras partes de nuestro cuerpo. Si no es la mamá, que para revisarnos, ¿verdad? Que podemos estar enfermos, o nosotros mismos, pero si ocurre este tipo de cosas sin nuestra autorización y sin nuestro consentimiento, lo mejor es decirlo, ¿verdad? Porque también así nos evitamos de problemas futuros y daños también que nos pueden pasar a nosotros, ¿verdad? Y todo por no hablar. Entonces es importante hablar y darnos a respetar, ¿verdad? Y nadie tiene que obligarnos a hacer nada que nosotros no querramos. Así que esas son las actividades de este día. Vamos a continuar la otra clase y con la exposición y con los demás temas. Así que aparte de lo que vamos a hablar de la exposición del otro tema, vamos a ver los cambios biológicos afectivos en la etapa de la pubertad. Entonces, ahí hay un conversatorio que necesito que lo lean para que está en la página 128, para que en la próxima clase nosotros podamos tener un pequeño debate, ¿verdad? Y podamos dar nuestras opiniones al respecto y podamos tener ahí una charla, ¿verdad? Que nos va a servir para nuestro desarrollo tanto mental como psicológico. Así que sin más, les agradezco, ¿verdad?, la oportunidad de este día y les invito pues a seguir en casa protegiéndose ante el virus y les deseo todo lo mejor, les deseo muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase. Chao.